¿Qué fue esa mamada de video corto? Sí, ya, pues no lo volvemos a hacer si no quieren. Pero también están demasiado largos, ¿no? La teoría dice que no deben ser de más de 18 minutos. ¿No prefieren 3 o 4 videos a la semana de 20 minutos? Déjenos en comentarios qué prefieren. Pero si van a votar por videos de 40 minutos, al menos compártanlos y denle al hype o como se llame. Esa mamá que aparece ahí en YouTube para impulsar el video, ahí arribita de los comentarios. Porque con esos largos, pues casi no llegan energúmenos que comenten burradas y las hagan virales, en fin. Entre hoy y el domingo terminamos este tema para compensar y en el marco del cese al fuego, pues... Y la próxima semana Yugoslavia para que no se pongan como energúmenos. Y ya saben, vean las partes anteriores antes de comentar, por favor. Bueno, ya el grano porque sí está largo. En 1974 y 75, Kissinger implementó la diplomacia de pasos parciales, desvinculando a Egipto del frente anti-israelí a través de acuerdos de separación de fuerzas que devolvieron una porción del Sinaí y algo similar en el Golán con Siria. Esto sentó las bases para un movimiento más trascendental, la visita de Sadat a Jerusalén en 1977, reconociendo implícitamente a Israel. Recordar que para este momento ningún país árabe reconocía el Estado de Israel y con ello las siguientes negociaciones directas en Campo David, consiguiendo en septiembre del 78 que Sadat y Menachem Begin, primer ministro israelí, firmaran los acuerdos de Campo David. Estos constaban de dos marcos, uno para la paz Egipto-Israel y otro, lamentablemente más vago, para la autonomía de Palestina. Para 1979, el Tratado de Paz egipcio-israelí estaba firmado, el primero entre Israel y un país árabe, cumpliendo la fórmula de paz por territorios. Hay 3 videos que tienen que ver antes que este, porque si comentan sin verlos me voy a dar cuenta. Israel accedió a retirar todas sus fuerzas del Sinaí, devolviendo la península íntegra a Egipto a cambio de plenas relaciones diplomáticas y el reconocimiento del derecho de Israel a existir en paz. Este logro tuvo importantes beneficios para ambos. Israel eliminó la mayor amenaza militar árabe en su frontera, Egipto, lo que transformó el balance estratégico regional a su favor. Y Egipto recuperó su territorio quedando libre de la amenaza de guerra, pudiendo redirigir recursos al desarrollo. Sin embargo, las concesiones tuvieron un costo político. En Israel, la evacuación del Sinaí causó divisiones internas. Fue la primera vez que Israel desmanteló colonias por acuerdo de paz, generando resistencia de sectores nacionalistas, fanáticos. En Egipto y el mundo árabe, Sadat fue obviamente llamado traidor, madre santa. Rompió la solidaridad árabe, violando la doctrina de Yarmout de no paz con Israel. Más fanáticos, malo si lo haces y malo si no lo haces. En fin, que Egipto fue suspendido de la Liga Árabe durante casi una década. Incluso Sadat pagó con su vida. En 1981, extremistas islamistas egipcios lo asesinaron por este acuerdo y otras razones igual fanáticas. ¿Entienden por qué conocer la historia importa y no podemos hablar de genocidio a la ligera? ¿Qué van a entender? Lo que importa es que hoy hay un obvio genocidio y hay que gritarlo a los 4 vientos. O sea, sí, energúmeno, pero niños, ¿qué sugieren? En lugar de decir que intento minimizarlo, quiero ver que escriban una genialidad sobre cómo acabar con el conflicto. Los leo atentamente. No, si tomar bando y dividir al mundo entre buenos y malos, eso sí es muy fácil. Por supuesto, el tema palestino quedó relegado en Campo David, como ahorita está quedando relegado. Bueno, muchos de los que chillan les importan 3 pepinos Palestina. Lo que chillan es que Israel y el imperio gringo están cometiendo una masacre. Solo voy a decir una palabra que ni van a saber qué significa. Tigray. El que entendió, entendió. En fin, que aunque uno de los 2 documentos abordaba la cuestión de Palestina, proponiendo una autonomía transitoria de 5 años en Cisjordania y Gaza, ni Israel ni la OLP aceptaron plenamente ese marco. La OLP rechazó los acuerdos por considerarlos una paz separada que ignoraba la creación de un Estado palestino independiente. Tenía razón. Y Begin nunca tuvo intención de permitir un verdadero Estado palestino. También era fanático. Así, tras Camp David, los palestinos se sintieron abandonados por Egipto. Hasta entonces, su principal valedor, por llamarlo de alguna manera. Al menos la ventana de autonomía prevista sentó un precedente. Jordania y Egipto ya no reclamarían soberanía sobre Cisjordania y Gaza. Ese es un punto fundamental para lograr la autonomía palestina. Bueno, dejando la cuestión palestina como tema propio que eventualmente Israel tendría que resolver con los palestinos mismos. Sí, y lo quieren resolver matándolos a todos. Es un ridículo. También hay que tomar en cuenta que la guerra del 73 llevó a que en el 77 ocurriera un hecho notable. El partido Likud de derecha nacionalista ganó las elecciones por primera vez, llevando a Begin al poder. Curiosamente, esta alternancia facilitó la paz con Egipto, pues un gobierno laborista, tradicionalmente más moderado, quizá no habría tenido la credibilidad para ceder el Sinaí sin parecer débil. Ya saben, vende patria, es entreguista, esas burradas. Pero Begin, o como se diga, sí pudo hacerlo sin que la derecha lo saboteara.
Pero Begin simultáneamente intensificó la política de asentamientos en Cisjordania, territorios que él llamaba Judea y Samaria, parte inalienable de Israel en su ideología. ¡Ay, Madre Santa! En 1980, de hecho, el Parlamento israelí aprobó la Ley de Jerusalén, declarando a toda Jerusalén, incluida la parte ocupada, como capital eterna e indivisible de Israel. Lo que mencionamos en el video pasado, en el antepasado. En serio, pero qué maldita necesidad. Este movimiento, obviamente condenado por la ONU en la resolución 408, llevó a que casi todas las embajadas extranjeras salieran de Jerusalén. Y estos ridículos regresándola o anunciando que lo harán. En serio, ¿pero qué necesidad? En el lado árabe, tras la salida de Egipto del bloque militar, Siria e Irak competían por el liderazgo. La OLP trasladó su cuartel general al Líbano y Jordania discretamente se desentendió de Cisjordania, aunque formalmente no renunciaría a su reclamo hasta 1988. El conflicto árabe-israelí entró en una nueva fase post-1979. No más guerras convencionales masivas entre Israel y múltiples estados árabes al mismo tiempo. Con Egipto fuera de la confrontación, pues ya los otros como que no les quedaban ganas, ya así de, pues, ya que. Así que, por fin, la cuestión palestina emergió con más centralidad, especialmente focalizada en Líbano y en los territorios ocupados, como se vería en la década siguiente. Aunque, bueno, no me voy a adelantar. Al final, también se lograron acuerdos con Líbano en 1983 y con Jordania llegarían hasta 1994, pero llegarían. Así que por un lado, pues qué bueno que al menos esas fronteras ya quedaron definidas y los estados vecinos aceptaron acuerdos. Pero por otro lado, aislaron la causa palestina. O sea, no que la apoyaran mucho antes, como dijimos, querían esos territorios para ellos. Pero bueno, como sea, les daban algo de protección. Pero sin ellos, la causa palestina quedaba totalmente aislada, aún más invisibilizada, obligándola, ¿por qué no?, a la resistencia por sí misma. Pero otra vez me estoy adelantando. Bueno, ya. En resumen, la guerra de Yom Kippur, pese a que se cometieron abusos de derechos humanos durante la guerra, prisioneros maltratados, bombardeos a civiles en ciudades sirias y egipcias por Israel y ataques con misiles egipcios a zonas israelíes y una larga lista de atrocidades, al menos sirvió para que todos los bandos entendieran que la seguridad absoluta era ilusoria, al menos sin acuerdos políticos, bueno, y aún con esos, y que la comprensión de que ningún bando podría borrar al otro. Ay, es que son tontos, pero bueno, algunos aún no lo entienden. Estás divagando. Bueno, pero me falta todavía un último acontecimiento antes de pasar a Palestina. Guerra del Líbano, 1982. Israel contra la OLP. Si me pusiera a hablar de la fundación de todos los estados alrededor de Israel, de la caída del Imperio Otomano, de las barbaridades que hizo el Imperio Otomano, de las persecuciones a judíos, a cristianos, a musulmanes, esa zona es un relajo, niños. Y al menos en esos años, Israel sí luchaba por su subsistencia, con métodos espantosos, pero lo hacía. Igual a lo mejor no debería existir, pero existe. En fin, que la siguiente fase del conflicto trasladaría el epicentro de nuevo al frente norte, Líbano, y a la lucha palestina, que sí, es claro que también merecen existir, por Dios, pero bueno. Ya sin el envoltorio de una guerra árabe-israelí total, pues la frontera sur de Israel quedó más o menos tranquila, pero el frente norte, el Líbano, se convirtió en el nuevo foco de conflicto a inicios de los años 80. El Líbano, inmerso en una guerra civil desde 1975, lo que ameritaría su propio video porque, en fin, que pese a esto albergaba en su territorio a la OLP y decenas de miles de refugiados palestinos. Desde 1970, tras el Septiembre Negro, en que Jordania expulsó sangrientamente a las milicias palestinas de su suelo, gracias por la ayuda, compadre, la OLP había trasladado su base de operaciones al sur del Líbano. Desde ahí, guerrilleros palestinos, Fatah y otras facciones, lanzaban constantes ataques e incursiones contra el norte de Israel, convirtiendo la frontera en una franja inestable. Israel, a su vez, realizaba bombardeos y apoyaba a milicias cristiano-maronitas, libanesas, enemistados con los palestinos. Esta situación escaló. En marzo de 1978, tras un atentado cometido por un comando palestino que mató a 35 civiles israelíes, la masacre de la carretera costera cerca de Tel Aviv. Seguro otro autoatentado, si tú mismo aceptaste que Israel provocaba a Siria en el Golán. No, energúmeno, este realmente fue perpetrado por militares palestinos de Fatah. Muy sangriento, mataron incluso niños. Pero te entiendo, crea fama y échate a dormir, dice el dicho, ¿no? Lo que también es cierto es que Israel, para variar, reaccionó desproporcionadamente. El gobierno del primer ministro Menachem Begin ordenó la operación Litani, como sea. Tropas israelíes invadieron el sur del Líbano hasta el río Litani, unos 40 kilómetros dentro del país, con el objetivo declarado de destruir las bases de la OLP. Israel ocupó una franja de 1000 kilómetros cuadrados durante unos meses, expulsando a los combatientes palestinos de esa zona.
Tras retirarse parcialmente, estableció una zona de seguridad ocupada de 10 kilómetros de ancho más o menos a lo largo de la frontera, en territorio libanés, pero controlado por una milicia aliada de Israel, el ejército del sur del Líbano, de mayoría cristiana. Ay, no, en serio, ya me saturé. ¿Todos están locos en esa zona o qué? ¿No se pueden estar en paz? ¿Ahora hasta cristianos? Ay, falta lo más divertido. Naciones Unidas desplegó la fuerza interina UNIFIL para vigilar la retirada israelí y tratar de mantener la paz en el área, aunque pues, su eficiencia fue, llamémosla limitada para términos. En esos años, 79 al 81, Israel forjó una alianza con las milicias cristiano-maronitas, las falanges libanesas de la familia Gemayel, esperando apoyarse en ellas para contener a la OLP y la influencia siria en Líbano. Y el 6 de junio de 1982, Israel lanzó una invasión a gran escala de Líbano, denominada Operación Paz para Galilea. La excusa inmediata fue un atentado cometido en París contra el embajador israelí Shlomo Argov por el grupo Abu Nidal. Este en realidad era un escindido radical palestino opuesto a Arafat. Aunque la OLP no estuvo involucrada en ese ataque, Israel utilizó el incidente como pretexto para destruir de una vez la infraestructura de la OLP en Líbano. ¿Ves? Todavía los defiendes. Que no los defiendo. Bueno, a ver si ya te entra en la cabezota. Al pueblo israelí, sí, igual que al palestino, pero no a sus líderes. Todos esos están locos. Bueno, si a estas alturas no entiendes que estarían hechos una cagada, víctimas de otros fanáticos, no los vas a entender nunca. Pero entender no significa justificar, no te confundas. En fin, que unos 100.000 soldados israelíes, apoyados por 1.500 tanques y la Fuerza Aérea y Naval, avanzaron desde la zona de seguridad hacia el norte del Líbano. El ministro de Defensa, Ariel Sharon, ya habíamos progresado, ¿verdad? ¿Se acuerdan de este? Bueno, pues aseguró públicamente que la operación se limitaría a 40 kilómetros desde la frontera, lo necesario para alejar los cohetes de la OLP de alcance de poblaciones israelíes. A ver, ¿cómo que cohetes? ¿De dónde sacó cohetes la OLP si se supone que nadie respaldaba la causa palestina? En esos años todavía tenían de los recibidos de Egipto, Siria todavía los apoyaba y por supuesto la URSS, pero no me hagas divagar. Decía que aseguraron limitarse a 40 kilómetros, pero en realidad las tropas israelíes llegaron hasta Beirut, la capital, a unos 100 kilómetros en muy pocas semanas. Documentos posteriores revelaron que el gabinete israelí sabía de antemano que irían mucho más lejos de lo anunciado, evidenciando que Sharon había engañado tanto a la opinión pública como a algunos colegas sobre la escala real de la invasión. La primera fase de la guerra del Líbano de 1982 vio intensos combates. La aviación israelí eliminó a la Fuerza Aérea Siria estacionada en Líbano. También destruyó las baterías de misiles soviéticos que Siria había desplegado en el Valle de la Bekaa. Las fuerzas terrestres israelíes rodearon a contingentes sirios en el este del Líbano. La OLP y las milicias palestinas, inferiormente armadas, opusieron resistencia desigual, especialmente en Beirut y en campos de refugiados fortificados, pero obviamente no pudieron frenar el avance israelí. Y en agosto del 82, Beirut Occidental, donde se había trincherado Arafat y miles de combatientes palestinos, luego hablamos más profundamente de este hombre, fue sitiada y bombardeada durante semanas, causando numerosas víctimas civiles libanesas. No, en serio, ¿cómo puedes defender a Israel? Que no lo defiendo, mejor pon atención. La situación humanitaria atrajo la atención internacional y Estados Unidos negoció un alto al fuego y la evacuación de la OLP, bajo supervisión de una fuerza multinacional, Estados Unidos, Francia e Italia. Unos 15.000 combatientes y personal de la OLP fueron evacuados por mar desde Beirut a otros países árabes y Túnez se convirtió en la nueva sede de la OLP. ¿No vas a decir nada brillante? ¿Qué? ¿Ahora los gringos son los santos? Según tú solo apoyan a Israel, ¿no? A ver si ya dejamos de tomar un acontecimiento aislado para justificar toda nuestra cosmovisión y aceptemos que tenemos sesgos, o sea, preferencias. Y sí, es normal sentir afinidad por el débil. Y sí, el poder provoca abusos, siempre. Y si eres más poderoso, provocarás más abusos. Pero no son los judíos o los árabes o palestinos los buenos o malos. Lamentablemente hay gente muy dañadita en el mundo. Eso es lo que tenemos que entender. En fin, que Siria también retiró discretamente algunas tropas. La evacuación ocurrió con los palestinos portando sus armas ligeras como gesto de capitulación honorable. Parecía que Israel había logrado su objetivo. La OLP ya no tendría presencia armada cerca de la frontera israelí. Sin embargo, pocos días después ocurrió un evento que ensombreció la operación israelí y sacudió la conciencia mundial. Ay, cuatroteístas, ¿cuándo entenderán que no se deben fanatizar con nadie? Bueno, cuatroteístas de derecha, de izquierda, el que sea, Milei. No tienen ni idea de lo que tuvieron que hacer para llegar a donde llegaron y de
cuánto se llevaron entre las partes, en fin. El recién electo presidente libanés Bashir Gemayel, Gemayel se dice así, bueno, como sea, líder de la falange cristiana aliada de Israel, fue asesinado el 14 de septiembre de 1982 en un atentado perpetrado por agentes prosirios. En represalia, milicianos falangistas libaneses entraron, con anuencia y cobertura del ejército israelí, por supuesto, que controlaba Beirut Oeste, a los campos de refugiados palestinos de Sabra y Chatila, y cometieron una masacre de civiles palestinos entre el 16 y 18 de septiembre. No se conoce bien la cifra, va desde 460 hasta 3.500 refugiados palestinos, hombres, mujeres y niños desarmados que fueron brutalmente asesinados. ¡Ay, fanáticos! Las tropas israelíes que habían rodeado los campamentos no intervinieron para detener la matanza, pese a los reportes que les llegaban, lo que implicó una grave responsabilidad indirecta. Este episodio, conocido como la Masacre de Sabra y Chatila, obviamente, generó indignación internacional y protestas masivas dentro del propio Israel. Una comisión investigadora israelí, la Comisión Kahan, concluyó en 1983 que los falangistas eran los perpetradores directos, pero que Israel era indirectamente responsable por haber permitido su entrada y no haber actuado para prevenir o detener la masacre en un área bajo su control. El informe Kahan recomendó la destitución de Ariel Sharon, a quien señaló por negligencia grave. Sharon fue efectivamente obligado a renunciar como ministro de Defensa en 1983, aunque permaneció en el gabinete como ministro sin cartera. ¿Eso qué es? Pues es honorario, básicamente, como lo que le dieron a Bartlett por sus servicios. Una especie de asesor, si se quiere. Bueno, no, Bartlett sí tenía la comisión. Ya me entendieron. No es ministro de nada, pero ahí anda metido en el gabinete opinando para reconocer su peso político o experiencia. Este reconocimiento de culpa parcial fue un momento de inflexión para la sociedad israelí. Decenas de miles de ciudadanos salieron a manifestarse en Tel Aviv exigiendo la investigación. La protesta de los 400,000 en 1982, sin redes sociales, sin mucha cobertura mediática. ¿Ahora entienden por qué no podemos hablar de judíos malos? ¿Quién puso este comentario tan Bueno, espero al menos que haya sido solo sarcasmo o broma, en fin. Que fue una de las mayores movilizaciones en la historia de Israel. Y no fue para decir, fuera fifís, fuera chairos. No, tampoco. Bueno, ya me entendieron. La guerra del Líbano se volvió tremendamente impopular en Israel, vista como una guerra de elección no justificable. Y Sabra y Chatila manchó la imagen moral del país, como lo está haciendo la guerra con Gaza. Tras la evacuación de la OLP, Israel apoyó la elección de un nuevo presidente libanés pro-israelí e incluso firmó con él un acuerdo de paz Israel-Líbano en mayo de 1983. No obstante, dicho tratado nunca fue ratificado por el Parlamento libanés y fue anulado bajo presión de Siria en 1984. ¿Ya entendieron? El pueblo manda, pero los diputados hacen lo que se les da la gana. La presencia continua de tropas israelíes en gran parte del Líbano se volvió insostenible. Emergió una resistencia chií libanesa, la precursora de Hezbollah, que emprendió una guerra de guerrillas contra la ocupación israelí, con atentados y emboscadas, hasta 100 ataques al mes en 1984. Antes del desgaste y las bajas crecientes, Israel decidió en 1985 retirar la mayoría de sus tropas del Líbano de forma unilateral, replegándose nuevamente a la zona de seguridad del sur que controló indirectamente por otros 15 años. Así, las fuerzas israelíes se estacionaron en una franja de 850 kilómetros cuadrados en el extremo sur libanés, con apoyo de la milicia local, el Ejército del Sur del Líbano. Este estado de semiguerra en el sur del Líbano continuó durante los 80 y 90. Hezbollah, movimiento chií respaldado por Irán, que estrenaba Ayatollah, vean los videos de Irán y Siria, libró una campaña de resistencia, mientras Israel realizaba operaciones puntuales, como la Operación Accountability en 1993 y Uvas de la Ira en 1996, bombardeando áreas del sur y de Beirut para intentar frenar a los guerrilleros. Finalmente, en el año 2000, el primer ministro israelí, Ehud Barak, cumplió su promesa de retirar a todas las tropas israelíes del Líbano, poniendo fin a 18 años de presencia militar continua. La retirada se hizo de forma rápida en mayo del 2000 y fue certificada por la ONU como cumplimiento de la Resolución 425 de 1978, 22 años después. Bueno, más vale tarde que nunca. Israel dejó incluso atrás a su aliado, el Ejército del Sur del Líbano, que colapsó. Muchos de sus integrantes huyeron a Israel, temiendo represalias. Tras la retirada, la frontera quedó en manos de Hezbollah en el lado libanés, ya que el gobierno central libanés no desplegó plenamente su ejército en el sur.
Hezbollah, alegando la disputa de las granjas de Sheba, un pequeño enclave de 25 kilómetros cuadrados en la ladera del Monte Hermón que Israel ocupaba desde 1967 y que el Líbano reclama como propio, madre santa, pues decidió obviamente no desarmarse y continuó hostigando a Israel con escaramuzas fronterizas por 25 kilómetros cuadrados. Bueno, a ver, par de necios, ¿eh? Así que la frontera norte de Israel siguió latente de conflicto de baja intensidad, pero eventualmente estallaría en otra guerra abierta en 2006. Pero eso está fuera de nuestro marco temporal. ¿Qué? Que me estoy adelantando otra vez. Para el pueblo palestino, la guerra del Líbano de 1982 fue un golpe devastador. La OLP perdió su base militar más importante y su prestigio quedó maltrecho por no poder proteger a los refugiados, como en Sabra y Chatila. Arafat y sus combatientes terminaron dispersos en exilio lejos de la patria. Túnez, Yemen, Sudán, Argelia, ¿no? Se repartieron contingentes todos estos. Esto paradójicamente desvió la atención de la lucha palestina hacia el interior de los territorios ocupados. Otra vez. Ya sin un gran ejército invitado en países árabes, la causa palestina recayó en la población que vivía bajo ocupación israelí en Cisjordania y Gaza. En lugar de guerra convencional, la resistencia palestina renació en forma de levantamiento popular unos años más tarde, la Intifada. En realidad, la expulsión de la OLP del Líbano fue un preludio, quizá inadvertido para Israel, de que la próxima confrontación surgiría dentro de los propios territorios que ocupaba desde 1967. Bueno, hasta aquí lo dejamos por hoy. ¿No que harías videos largos? No, dije que compensaría con video hoy y el domingo. El del domingo sí estará más larguito, porque jamás es todo un tema. Ya veremos. Pero quiero que prueben este video de 20 minutos más o menos, un poquito más, y ya me digan si 4 cortos o 2 largos a la semana. Bueno, ya. Pongan atención para que no anden distorsionando todo lo que se dice como este par de fanáticos que tengo aquí, y ya. Adiós. ¿No dirás la frase? Hoy no, porque es sumamente relevante para la conclusión de la serie, ya lo verán. Pero sí, gracias a todos por su apoyo al canal, de verdad. Cuídense mucho y no anden de fanáticos y conspiranoicos.